diferentes funcionarios de gobierno, firmas de abogados. Esperamos que esta reunión sea muy productiva y pues aprovechar esta hora y media para conocer la opinión de todos los panelistas e invitados que tenemos en el día de hoy. Básicamente quiero saludar al doctor Bruno Márquez, darle las gracias como presidente de la ANDI, ha aceptado participar en este panel. Al doctor Martín Gustavo Ibarra, miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Zona Franca de las Américas, quien también se desempeña como vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, capítulo Colombia, y socio de Araújo Ibarra. También al doctor Carlos Ignacio Gallego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y haber organizado su agenda. Él en la actualidad tiene 3 sombreros bien grandes como presidente del capítulo colombiano del Consejo Empresarial para la Alianza del Pacífico, presidente del Grupo Nutresa y también presidente de la Junta Directiva de la ANDI. Le damos una cordial bienvenida. Ellos 3, desde su perspectiva, nos darán, doctor Bruce, el doctor Martín Gustavo y el doctor Carlos Ignacio, nos darán su opinión sobre la importancia de las zonas francas como instrumento de política económica y fiscal y desarrollo económico y de competitividad. Conoceremos básicamente cuáles son los principales aspectos económicos, fiscales y de desarrollo que motivan y justifican la necesidad de seguir fortaleciendo el instrumento de zonas francas en Colombia. Y finalmente la experiencia de quien desde la práctica ha podido entender los beneficios e importancia de este instrumento como motor de inversiones. Yo quisiera tomarme básicamente 2 o 3 minuticos muy puntuales para efectos de hacer 4 comentarios. Simplemente quiero, antes de dar la palabra al doctor Bruce, para que inicie con el foro, quisiera hablar de 4 puntos. Lo primero que quiero mencionar es que es innegable que todos los sectores de la economía mundial se han visto afectados por la crisis sanitaria, pero no obstante, cuando uno habla de zonas francas, el panorama hoy por hoy es mucho más alentador. El segundo punto que quisiera mencionar es que a través de las zonas francas se sigue impulsando la industria, la agroindustria, los servicios, la salud, los puertos y las actividades logísticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto representa un impacto muy positivo en términos económicos, sociales y desarrollo, ya no en 4 o 5 departamentos como fue hace muchos años, sino en más de 20 departamentos. El tercer aspecto que quiero mencionar es que las zonas francas hoy por hoy se han constituido en un motor de formalización de empleo y que no solamente han mantenido el empleo, sino que también siguen impulsando la creación de nuevos empleos. Situación que desafortunadamente no ha sido similar para otros sectores y han visto afectada esta actividad en los últimos meses. Y cuarto, quienes conocemos y hemos visto crecer este instrumento en Colombia, estamos convencidos de que las zonas francas son una plataforma ideal para muchas empresas y para que estas empresas logren concretar sus proyectos de inversión. No solo porque los incentivos tributarios aduaneros son una aliciente para lograrlo, sino porque a través de la zona franca se promueve la competitividad y la internacionalización de las industrias. Y además son claves para promover las cadenas regionales y globales de valor, como lo vamos a ver. Entonces, con estas breves menciones, yo quisiera a continuación dar la palabra al doctor Bruno Master y solicitarle a todos nuestros participantes que estaremos muy pendientes en el chat para atender las preguntas que quieran hacer a nuestros invitados en el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, doctor Bruce, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Edgar, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Gracias a Carlos Ignacio y a Martín Gustavo también por acompañarnos. Este tema que ha sido para nosotros, digamos, un tema fundamental en términos de la construcción otras voces, de la construcción de competitividad, digamos, lo hemos tomado más como bandera, ustedes recordarán, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, como bandera de competitividad hasta el punto de que nosotros hemos mencionado, yo he mencionado en algunos de los eventos, cómo las zonas francas de alguna forma están llamadas a convertirse como en el gran oasis de competitividad de nuestro país. De alguna forma es como un sitio en el cual afortunadamente se han venido generando condiciones que nos permiten imaginarnos realmente un país más en condiciones de poder competir con los países a nivel internacional y con calidades suficientemente atractivas, además para también ser un polo importante de atracción de inversión. Hay que anotar que
que un hito fundamental en términos de zonas francas es un decreto, que es el decreto que se ha denominado el de Zonas Francas 4.0, que para nosotros, digamos, realmente es realmente un documento que hemos venido esperando desde hace un tiempo. Desde hace un tiempo ya, es en buena hora, digamos, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo, afortunadamente ha sacado este decreto para comentarios. Se ha anunciado que los comentarios van hasta el día 5 de diciembre, lo cual pues nos permite, pues por supuesto, tratar de establecer mejoras o eventualmente también hacer observaciones en caso de que haya algunas preocupaciones que surjan. En ese orden de ideas, digamos, ya, digamos, del análisis que hasta ahora se ha adelantado en la Cámara, eh, yo me atrevo a destacar, digamos, algunos temas que ya han sido, digamos, eh, identificados hasta el día de hoy, como por ejemplo la creación del Comité Consultivo de Zonas Francas. Ustedes recordarán como resultado de la ley de financiamiento y también del Plan Nacional de Desarrollo, en un momento dado se logra el Comité Consultivo de Zonas, se logra que se plantee el Comité Consultivo, que bueno, en buena hora el decreto lo está creando. En ese comité consultivo nosotros esperamos tener la posibilidad de adelantar, por ejemplo, el ejercicio o la reglamentación para que se pueda realizar comercio electrónico, para que podamos lograr adicionalmente la reducción de requisitos para las creaciones de zonas francas, para que logremos eh, la reducción de requisitos para autorización de las prórrogas, que es uno de los temas más importantes que han venido siendo, digamos, permanentemente discutidos y tratados, para que logremos tener la ampliación y la unificación de las zonas francas permanentes y las permanentes especiales, ojalá a 30 años, y adicionalmente la ampliación al acceso de regímenes de otros sectores como los sectores agroindustriales, incluyendo también otras posibilidades, por ejemplo, en aeropuertos, puertos fluviales, ferrocarriles, e incluso de que puedan aplicarse nuevas formas de trabajo tan en boga hoy en día y tan necesarias a la luz de la pandemia y a la luz de todo lo que nos ha sucedido, como por ejemplo el trabajo remoto en casa o la inclusión de algunos activos intangibles dentro de los compromisos de inversión. La verdad es que ahí tenemos, digamos, unas oportunidades grandes, tenemos oportunidades de ser cada vez más competitivos. Tanto Carlos Ignacio como yo estamos adicionalmente en la Comisión de Internacionalización, que es de alguna forma un reto que el Gobierno Nacional ha planteado para lograr efectivamente generar en Colombia condiciones que nos permitan pues, ser cada vez más o estar cada vez más presentes en los mercados internacionales, cada vez más presentes con oferta competitiva, cada vez más presente con oferta, además de trabajo para los colombianos, con la mejor utilización de nuestro talento, con la capacidad de crear valor agregado, con la capacidad de poder además posicionarnos en los mercados internacionales, de diversificar la oferta, y en esto yo diría que las zonas francas juegan un papel fundamental. En esa comisión ya hemos comenzado, ya hemos hablado del tema de las zonas francas, ya hemos hablado también de cómo las zonas francas se han convertido en ese oasis de competitividad del cual estamos hablando. Y por último, pues digamos la oportunidad que existe de que efectivamente Colombia pueda, y sobre esto, digamos, si quieren ahora, Edgar, tú vas a ir dando la palabra, solo por aclarar eso. Sí, señor. Perfecto. Entonces, y por último, y si quieren, luego vamos conversando más, hacer énfasis, digamos, en un reto nuevo que ha aparecido con un tema nuevo y con un término nuevo, digamos, que hemos venido oyendo últimamente en los escenarios económicos, que es el tema del nearshoring, entendido como esa oportunidad que pueda existir para un país como Colombia de ser un actor dinámico, de ser un actor presente, de tomar realmente un dinamismo especial en la posibilidad, en la posible, digamos, relocalización de las cadenas globales de valor que se derive de las nuevas formas, digamos, de ver el comercio internacional, en donde parecería que de alguna forma finalmente los astros de las relaciones políticas se alinean con los astros de las relaciones económicas y comerciales,
y los países que son de alguna forma los grandes demandantes, pero también los grandes dinamizadores de las cadenas globales de valor, eventualmente realmente se ubiquen en destinos en los cuales el riesgo político sea un riesgo significativamente menor, de manera que uno tenga mucho más garantizado eventualmente o garantizada eventualmente el suministro de los productos de las diferentes eslabones de la cadena. Nosotros vemos ahí una oportunidad inmensa. Desde la comisión lo estamos trabajando. Hay que decir que a la comisión también ha asistido ya en varias ocasiones Martín Gustavo, nos ha ilustrado, digamos, con su conocimiento, con su experticia, con su conocimiento además también de lo que está pasando en otros países. Ojalá esta sea una oportunidad buena para que podamos realmente plantear en forma estratégica una nueva posición de Colombia frente al comercio internacional. Y esto lo digo porque quizás algunos de ustedes que han oído, digamos, mi interpretación en el pasado, de lo que ha sucedido en estos últimos 30 años. Colombia quizá, digamos, ha hecho algunas partes de la tarea, pero no ha hecho todas. Y hacer algunas partes de la tarea no genera realmente el resultado que uno quisiera en términos, realmente en términos económicos. Uno no puede solamente decir que va a abrir la economía si no está al mismo tiempo generando las condiciones correctas para que Colombia sea un buen destino en términos de la inversión. Uno no puede decir que solamente abrimos la economía y al mismo tiempo no adoptar, digamos, una estrategia de desarrollo empresarial. Perdón, hay algún micrófono abierto. De una estrategia de desarrollo empresarial que nos permita realmente superar muchas de las barreras que históricamente hemos tenido en materia de competitividad y barreras que hemos tenido inclusive en temas que pueden ser incluso estructurales. Uno no puede solamente abrir la economía y no dar la discusión alrededor de cómo hacemos para ser competitivos en términos, por ejemplo, de nuestra mano de obra, pero también los temas de infraestructura, pero también los temas de trámites, pero también los temas aduaneros, pero también los temas de costos, de algunos costos como costos de energía, etcétera. Pues bueno, ahí yo diría que estamos teniendo una oportunidad buena y yo diría que dentro de todo lo difícil que ha sido este año 2020, estamos en la tarea en este momento de extraer las mejores oportunidades para lograr reposicionar a Colombia. A veces hay países que se, que se casan, digamos, con su statu quo. Colombia es uno de esos países, digamos, que al final del día termina siendo muy apegado, digamos, a las tradiciones y muy apegado a lo que ha venido haciendo comúnmente en el pasado y le cuesta trabajo realmente tomar, digamos, actitudes redinamizadoras o actitudes que nos permitan rediseñarnos o que nos permitan incluso reinventarnos. Yo creo que si algo ha permitido este año 2020 es justamente la oportunidad para todos de saber que todo se puede pensar de nuevo y que siempre se puede mejorar y que siempre se pueden plantear nuevas oportunidades y que adicionalmente además tenemos la oportunidad de aprender lo que de la experiencia de otras economías o de otras compañías o de otros gobiernos. Y yo creo que esa oportunidad es una oportunidad de oro. Yo diría que ha sido puesta sobre la mesa, digamos, en condiciones dolorosas, sí, en condiciones no planificadas también, pero que sin duda alguna sí, digamos, nos debería dar la posibilidad en este momento de repensar muchas cosas. Eh, no, solo para terminar en este pedazo de la intervención, solo para darnos una idea, por ejemplo, de qué estoy hablando. Estamos justo en estos días entrando en la conversación de salario mínimo, ya los medios de comunicación, digamos, han enfocado su atención en ese tema en particular. Y ayer, por ejemplo, en una entrevista que tuve la oportunidad de dar, me preguntaban, ¿y usted cuánto cree que va a ser el incremento de salario mínimo? Y me decían, ¿será que va a ser entre 2.5 y 3.5? Y la respuesta que yo les daba es, no parece ser que ese sea justamente el tema más importante en el cual nos debamos concentrar en materia laboral en un país como Colombia en este momento. Parecería que más bien deberíamos pensar en temas bastante más estructurales, como tratar de entender por qué Colombia o tenía inclusive prepandemia, tenía los niveles de desempleo que teníamos, digamos que ustedes saben, se ubicaban 10.8%, en algún mes estuvo superior al 11% también. ¿Por qué Colombia tiene eso al tiempo que tiene, por ejemplo, también un nivel de informalidad tan alto, que supera el 55%? Hay quien dice que es el 60%. ¿Por qué Colombia al tiempo que tiene esas dos variables que hemos
que he planteado hasta ahora también, digamos, presenta unos niveles de productividad laboral tan bajas. Y le decía yo inclusive a los representantes de los trabajadores que estaban en la mesa de concertación laboral, les decía, quizá todo esto que ha sucedido durante este año 2020 sea justamente la oportunidad para poder pensar un poco más en las cosas estructurales, para poder aceptar que hay ciertas cosas del statu quo que probablemente vale la pena revisar. Yo no encuentro, digamos, mayor fundamento en defender a capa y espada el statu quo cuando tenemos una situación tan evidentemente mejorable, digamos, en términos de nivel de empleo, en términos de productividad o en términos de informalidad o formalidad. Quizá, digamos, esta es la oportunidad que tenemos para pensarnos de nuevo de ciertas cosas y decir, oiga, ¿qué deberíamos hacer? Me preguntaban también cuál debería ser entonces el resultado de esa mesa de concertación. Y yo digo, ojalá el país tome la mejor decisión en términos o en materia laboral para poder disminuir fundamental y sensiblemente el desempleo que tenemos hoy en día, para poder disminuir la informalidad y para poder generarle, por supuesto, más oportunidades a los ciudadanos y a los hogares colombianos. Pues bien, en materia de competitividad, en materia de internacionalización, en materia de posibilidades empresariales, en materia del nearshoring, de repente estamos ante el mismo tipo de oportunidades, de manera que por eso además decidimos hacer este conversatorio y por eso decidimos, digamos, eh, sentarnos, digamos, a hablar de estos temas bajo esa lógica, bajo la lógica de que hay cosas que en Colombia vale la pena revisar. Por supuesto, temas como el tema de la inestabilidad jurídica, es algo que sin duda alguna tenemos que nosotros afrontar. Colombia es un país en el cual, pues todos lo sabemos, lo dijimos muchas veces, en el cual pues tenemos una reforma tributaria cada 18 meses y en los últimos 2 años tuvimos dos, además porque hubo tal inestabilidad jurídica que se cayó la totalidad de la reforma tributaria. Pero también, digamos, hay gente que tiene dudas y dice, bueno, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años teníamos dudas inmensas, por ejemplo, alrededor de la posición del gobierno alrededor del régimen franco. Y decíamos, necesitamos claridad y necesitamos tener verdaderamente la capacidad de identificar cuáles son realmente las posibilidades que tenemos de desarrollar proyectos a largo plazo. Y sabemos que Colombia tiene aprobadas alrededor de 117 zonas francas y sabemos que ha habido inversiones por 54 billones de pesos y sabemos que se han generado una gran cantidad de empleos y a pesar de eso hubo preocupaciones fundamentales. En buena hora este gobierno y el presidente Iván Duque han decidido decir vamos a quitarle esa inestabilidad al sistema y vamos a decirle sí, Colombia se la juega por las zonas francas y vamos a tratar de generar las mejores condiciones para que haya cada vez mejores zonas francas y zonas francas que generen mayores oportunidades para los colombianos. Ese tipo de temas, digamos, sin duda alguna los tenemos que enfrentar con claridad, son fundamentales además para poder dinamizar la inversión. Todos sabemos que nadie mete ni $1 millón, ni 100 millones de dólares en un sitio en donde eventualmente tiene dudas respecto del, de la estabilidad del régimen, de manera que sin duda alguna este fue un tema, digamos, de la mayor importancia. De manera que yo con esto diría, y con esto paro, Edgar, si te parece, diría, qué bueno que se ha logrado, qué bueno que sale el decreto, qué bueno que podemos hacer los comentarios, qué bueno que tenemos la misión de internacionalización, qué bueno que tenemos también a una misión, digamos, de empleo que está dirigiendo Santiago Levy, la de internacionalización la maneja o la lidera Ricardo Hausmann, qué bueno que tenemos la claridad de parte del gobierno nacional en términos de la decisión económica de decirle claramente al mundo y sin ninguna duda, nosotros estamos de acuerdo con el régimen franco, Colombia está de acuerdo con el régimen franco, es una oportunidad que tenemos y seguiremos trabajando en ella. Hay que decir que en esto es fundamental, por ejemplo, la actitud, la posición y la claridad que nos puedan dar entidades como la DIAN, a quien además le agradecemos, digamos, toda la disposición para generar justamente esa confianza y para poder generar también esas posibilidades de confiar en
que el régimen es estable y en que el régimen va a ser siempre claro y justo, porque hay algunas cosas que además siempre pasan por la interpretación de las personas y en esos casos es obligatorio, digamos, o es mandatorio contar con la actitud justa de los funcionarios. De manera que dejaría ahí, Edgar, y agradezco muchísimo, digamos, a todos los asistentes y a mis dos compañeros de panel. Perfecto, doctor Bruno, muchísimas gracias. Yo quisiera un poco recalcar algunas palabras que usted mencionó, no una vez, sino varias veces. Uno, la palabra oportunidad, otro el tema del empleo, otro el tema de la inversión, y cerró con una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es el tema de la actitud. Definitivamente estamos frente a unos grandes cambios. Esto no es nuevo para nadie. Nos tocó a las malas adaptarnos a una nueva situación, no solamente, digamos, desde el punto de vista de las personas, sino de la misma actividad empresarial, le tuvo que hacer un cambio de chip a la brava. Y yo creo que ahí estamos frente a una oportunidad muy grande, como usted muy bien lo mencionó, de generar empleo, de generar nuevas inversiones bajo otro concepto y otro contexto. Y yo creo que para eso tenemos aquí al doctor Martín Gustavo Ibarra, que ya lo presentamos, entonces le daría la palabra. Doctor Martín, bienvenido para que por favor entonces inicie usted con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Un muy cordial saludo a Bruce y a Carlos Ignacio. Y muchas gracias por la invitación a este panel de la Cámara de Zonas Francas de la ANDI. Es un verdadero placer para la Cámara tener hoy a Bruce y a Carlos Ignacio, que quizás es hoy el colombiano más globalizado que tiene el país. No lo digo yo, lo dice Portafolio. La semana pasada se ganó el premio del mejor exportador de Colombia en plena pandemia, una empresa que acaba de cumplir los 100 años. Yo simplemente voy a compartir con ustedes 3 reflexiones, pues no quisiera quitarle un minuto a la presentación de Carlos Ignacio. La primera reflexión es, estamos en un momento de cambio de piel en Colombia. Nuestros productos tradicionales, la mayoría ya no van más. El presidente de Glencore dijo hace 2 semanas que en 10 años no se exportará una sola tonelada de carbón, se nos van $7.000 millones de exportaciones. Este fin de semana estuve en Barichara y había conmoción en la región porque la British Tobacco dijo que en 2 meses no compraría más tabaco a una región que fue uno de los productos icónicos de exportación de Colombia, y en algunos años más el petróleo se transará menos. Entonces ahí viene la gran pregunta, es ¿para qué somos buenos los colombianos? Y es lo que decía Bruce ahorita. Creo que la gran misión del sector empresarial colombiano es encontrar el nuevo objeto social del país. Y es aquí donde estamos al mismo tiempo en la terminación de un modelo, pero en el comienzo de otro que es mucho más retador y mucho más avanzado que el anterior. Esa mezcla que decía Bruce, del nearshoring acentuado por la guerra comercial, el nearshoring que ya se venía dando desde hace 10 años por el encarecimiento de la China y el abatamiento de América Latina, que se potencializó en primer lugar por la guerra comercial y que se volvió a potencializar por el COVID-19 y que ha traído, ha sacado de China inversiones por $90.000 millones, crea una gigantesca oportunidad para Colombia. El otro elemento es la nivelación fiscal internacional. Si queremos competir con otros países, tenemos que ofrecer como colombianos una propuesta fiscal internacional similar. Me llegó una legislación que va a sacar México de la frontera con los Estados Unidos, que es una copia de la legislación de zonas francas colombiana la semana pasada. La diferencia es que Colombia no queda en la frontera con los Estados Unidos. Ese es un gran argumento para este tipo de mecanismos. Por eso, el decreto de zonas francas que va a salir próximamente tiene que ser el mejor decreto de América Latina. Mi experiencia de varias décadas en este tipo de instrumentos es cuando uno quiere ganar tiene que tener la mejor legislación, los mejores mecanismos de atracción y, como decía Bruce también, la mejor actitud para atraer esa inversión. Si las zonas francas tienen éxito, pueden generar el 1% de la población colombiana en empleo directo, 500.000 trabajadores, es el índice mundial. El 1% de la población mundial trabaja en zonas francas. En los países que son muy exitosos, como Dubái, como República Dominicana, como Honduras, como Nicaragua, alcanzan al 3 o 4% de la población nacional. En el caso colombiano, si llegáramos al 1%, habría puesto para 500.000 colombianos en nuevos procesos orientados a los mercados internacionales. 2 reflexiones más. Estabilidad.
quisiera reforzar y subrayar en rojo lo que dice Bruce. Cuando estuvimos con Bruce hace un rato, hace 2 años, acompañando al presidente Duque en la visita a Estados Unidos con el presidente Trump, nos preguntaban los inversionistas americanos, ¿cómo me garantizan ustedes que las condiciones que hoy me ofrecen no las cambien cuando se acabe el gobierno del presidente Duque? Por eso iniciativas como las megainversiones que permiten contratos de estabilidad jurídica a 20 años, hoy para montos de 280 millones de dólares, pero ojalá pudiéramos disminuir a montos de 10, 15 millones de dólares para grabar en piedra los requisitos y demostrarle al mundo que Colombia es un país serio. Y lo otro, experimentos legales. En muchos países las zonas francas son laboratorios legales de nuevos instrumentos jurídicos que si funcionan, aplican al resto del país. Entonces, actividades nuevas como el comercio electrónico que también mencionaba Bruce y otros que nacen con la pandemia, oportunidades nuevas del New Normal, se pueden empezar a experimentar en las zonas francas, hacerlas extensivas para nuevas, para toda Colombia. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad fantástica que tiene el país y yo creo que pocas veces un gobierno había apoyado tanto y de manera tan clara a mecanismos como las zonas francas como lo ha hecho este gobierno. Entonces, por eso hay una gran esperanza de que este decreto recopile la mejor experiencia de América Latina y la potencialice para tener en Colombia un fuerte instrumento de atracción de inversión. Esos serían los pequeños comentarios que yo tendría hoy, Edgar. Perfecto, doctor Martí, muchísimas gracias. Yo creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de intercambiar opiniones frente a sus planteamientos y yo creo que indudablemente el contexto internacional exige que estemos un poco nivelados en esta cancha porque la pelea que se viene es dura para captar inversiones en Colombia y de eso precisamente nos va a hablar el doctor Carlos Ignacio Gallego porque precisamente el grupo Nutresa ha hecho unas inversiones muy importantes y ha conocido muy de cerca la experiencia de cómo es que este mecanismo realmente está apoyando las inversiones y el empleo en Colombia y qué mejor que él para que nos cuente un poco más en detalle sobre el tema. Doctor Carlos Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Edgar, y un saludo muy especial a Bruce y a Martín Gustavo. Es un honor, un gusto compartir con ellos. Creo que Bruce mencionó temas sumamente importantes de competitividad, de futuro del país, y Martín Gustavo, que es un verdadero experto en el tema, señaló oportunidades clave, pero también responsabilidades que hay que afrontar para competir y para que el país pueda atraer más inversión y tener más desarrollo. Yo me voy a salir un poquito de eso porque tenemos ahí en los compañeros del panel 2 posiciones muy importantes. Y yo, con todo el respeto, porque no me gustan mucho los paneles donde hay presentaciones, yo sí quisiera hacer una presentación y tal vez en vez de poner una situación teórica, yo quisiera compartirles un poquito el camino de internacionalización de Nutresa. Voy a tratar de ser muy breve. Y después quisiera llegar a qué debería hacer desde nuestro punto de vista que Colombia pudiera dar un salto grande en exportaciones, lo mencionó Bruce. Lo otro es que a veces hay personas que cuando se refieren a las zonas francas piensan que es algo muy extraño y que es una ayuda desmesurada a las empresas. Y yo les quiero contar casos reales de cómo a Nutresa lo han apoyado otros países para que inviertan en otros países, para ponerlos en contexto. Y quisiera además ir a un caso concreto de un análisis que hicimos para constituir una empresa en zona franca recientemente y cómo fue ese proceso. Entonces, con el permiso de Bruce y de Martín, me voy a permitir proyectar algunas diapositivas. Pasaré muy rápido, por si algunas... la idea no es quedarnos como les decía, en la teoría, sino ir rápidamente a los conceptos. Y ahí, Edgar, ¿me confirma si se está viendo bien? Sí, señor, ya se ve perfecto. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que cuando uno habla de internacionalización, normalmente la gente siempre piensa en dónde vendo.
Y resulta que una compañía se internacionaliza de varias formas. Uno puede ser internacional por los inversionistas que tiene. O sea, una forma de internacionalizar a Colombia o a una compañía en particular es la atracción de inversionistas, que ahora hablaba Martín Gustavo de la importancia de la estabilidad para eso. Otra forma en que uno se internacionaliza tiene que ver con acceder a tecnología o acceder a talento o acceder a insumos de manera competitiva. Y en tercer lugar, la otra forma en que uno se internacionaliza es por los mercados. Y ahí en los mercados es IMPO y EXPO. Tendría que decir que los países con más potencia en exportación normalmente son buenos en los dos frentes, importando y exportando. Nutresa, muy rápidamente, es para dar contexto, Nutresa es una compañía, y permiso, activo por acá el señalador. Nutresa es una compañía que vendió el año pasado 9.9 billones de dólares, el año anterior 38% de esas ventas fueron por fuera de Colombia. Vendemos los productos en 74 países, tenemos sedes propias en 14 países, 47 plantas de producción, esas plantas están en 11 países y tenemos 8 negocios, todos alimentos de consumo masivo más un negocio de restaurantes. El modelo de negocio es sencillo, nuestro modelo se basa en personas, en el talento, tenemos unos casi 46,000 colaboradores, de ellos pues más de 12,000 por fuera de Colombia. El segundo elemento son las marcas, 18 marcas con ventas mayores a 50 millones de dólares cada una y capacidades para la entrega de valor. Atendemos más de 1.400.000 clientes en toda la región en un negocio muy masivo, hacemos del orden de 6 millones de transacciones diarias. Y en tercer lugar, yo quisiera señalar que es una compañía líder en sostenibilidad, 10 años continuos en los índices de sostenibilidad de Dow Jones. Este año, recientemente salió la calificación y Nutresa es la compañía líder en el Dow Jones Sustainability Index en el sector de alimentos en todo el mundo. Y esa sostenibilidad es clave porque significa que no se trata solo de generar valor económico, sino valor social y valor ambiental, y eso está asociado a la posibilidad de existir en el futuro y generar valor. Me voy a saltar algunas diapositivas. Bueno, ¿dónde vende Nutresa? Esta gráfica que tenemos acá es cómo están las ventas de Nutresa al cierre del tercer trimestre de este año. El año pasado era 38, pero ya el 40,6 de las ventas están por fuera de Colombia. Las exportaciones desde Colombia crecen el 11,6% en dólares este año y tenemos 59,4 de nuestras ventas en Colombia. La segunda geografía es Estados Unidos, allá crecemos el 12,3. La tercera, perdón, tenemos el 12,3 de las ventas. La tercera es Centroamérica con el 10,2 y la cuarta es Chile con el 7,5. Y uno cuando ve esto dice, bueno, pero ¿cómo una compañía que está cumpliendo 100 años, este año los cumplió, pero que viene de la fusión de unas microempresas, porque de allá viene Nutresa? ¿Cómo llegó a esto? Y ese es el camino de internacionalización que yo les quiero compartir de manera muy rápida. Y voy a ir acá. Pues no voy a leer todo esto para que no se preocupen. En 1916 se funda la compañía que hoy es Noel. En el 20 se fusionan unas microempresas y crean la compañía de chocolates Cruz Roja. Pero miren que eso que era un emprendimiento, en el 26 contrató un técnico suizo para que viniera a enseñarles temas de calidad de cacao. Eso era internacionalizarse. En el 29 la compañía tenía 9 años de existencia. Vinculó laboralmente 3 europeos para aprender a hacer las cosas mejor. Y era una compañía que ya sufría las consecuencias de estar conectado a las cadenas globales de valor. En esa época hubo una crisis del precio de cacao. En el 31 compró maquinaria en Alemania. En el 34 mandó funcionarios colombianos afuera. Y era un emprendimiento de 14 años de existencia. Y mandó un señor a que aprendiera de los bancos en Nueva York. Imagínense ese viaje en el 1934 y mandó a otros a aprender de cacao, aprender del cacao de Costa de Marfil. En el 49 van los primeros técnicos a Italia
En el 30 siguen los temas de relación con insumos internacionales. En el 61 exportamos por primera vez a Japón. Hay una anécdota muy linda y fue que esta empresa montó la primera fábrica de café soluble en Colombia y cuando se terminó de construir la fábrica nadie compraba café soluble porque la gente no sabía qué era eso. Y el doctor Fabio Rico, que era el presidente en su momento, decide irse a Japón y dice que no se devuelve hasta que no tenga pedidos. Y se fue para Japón en 1961 y era muy difícil vender allá, especialmente a una compañía colombiana, hasta que encontramos unos clientes que le dijeron a él que le compraban pero no tenían dinero, que le pagaban con camperos Nissan. Y las primeras exportaciones de este grupo a Japón en el 61 las pagaron con camperos que revendimos a su vez acá. O sea, y se necesita mucha tenacidad para hacer esto. En el 75 vendemos manteca a Norteamérica. En el 78 se crea lo que la gente llama el grupo antioqueño. En el 80 lanzamos Colcafé en Nueva York. En el 90 nos asociamos con la Federación de Cafeteros, Nacional de Cafeteros e Inversionistas Internacionales para montar un tostador en China. Después cambió la ley y nos salimos. En el 93 hacemos unos acuerdos con compañías venezolanas para vender allá y que ellos vendieran acá. Hacemos unos acuerdos para exportar jet a Venezuela. Creamos la Vicepresidencia Internacional en el 93. En el 94 traemos productos de Chile de una compañía que años más tarde adquiriríamos, que se llama Luchetti. En el 95 montamos distribuidoras propias en Ecuador y Venezuela. En el 96 compramos una compañía, la segunda marca de cárnicos de Venezuela, e iniciamos las relaciones con Starbucks. En el 96 también invitamos a Bimbo, que no es una compañía mexicana de altísima reputación, de los líderes globales en pan. Lo invitamos a que viniera a Colombia y nos asociamos con ellos para montar Bimbo en Colombia. Eso es atracción de inversión y atracción de inversionistas. Y de compañías acá, y creamos una empresa que hoy es la líder, partiendo de cero, hoy es la líder de pan en Colombia. En el 99 le vendimos el 30% de un negocio nuestro a Danone, después le recompramos, y en el 2000, Carlos Enrique Piedrahita, que era el presidente de Grupo Nutresa, fue nombrado en el board del CEO Water Mandate, que es la iniciativa de líderes empresariales más importante en la protección del agua. Como ven, ese camino tiene todos los ingredientes de los que yo hablaba: atraer inversión a inversionistas, acceso a materias primas, acceso a talento, acceso a tecnología, importar y exportar. Y si uno ve eso y mirar a los últimos 20 años, y de nuevo no se asusten con la gráfica, en estos últimos 20 años hemos invertido 1.9 billones de dólares en 23 adquisiciones, 5 fusiones, hemos creado nuevos negocios y hemos hecho 3 joint ventures. No siempre las cosas salen bien. Ahí dice 23 exitosas, yo diría realmente 22 exitosas. Por aquí hay una que es una distribuidora que compramos en Puerto Rico, que al final la cerramos porque aprendimos que no tenía sentido y debía acabarse y se terminó. Pero ha sido un camino bastante interesante. Y más cuando se miran las cifras. Miren esto. Aquí está cómo crecieron las ventas de Nutresa desde el 2002 hasta el 2019. Y pasamos de ser una compañía que vendía 1.8 billones, ¿sí? Aquí está la distribución, cuánto nacional y cuánto internacional, a 9.9. Las barras claras son las ventas en Colombia y las oscuras, las ventas por fuera de Colombia. Y miren las tasas de crecimiento. Colombia, que ha crecido bien, ha crecido al 8,5% anual compuesto. Pero lo internacional ha crecido al 15,3%. Cualquiera podría decir, no, pero es que eso es por la compra. Y no, las compras son importantes, pero en los últimos 10 años, las 2/3 partes del crecimiento son orgánicas. O sea, es crecer lo que uno ya tiene. Y 1/3 parte son adquisiciones. Entonces, aquí es evidente que internacionalizarse, una de las cosas que produce internacionalizarse es crecer a tasas mayores que si uno se queda solo en un mercado local. Y nos hicimos las preguntas, bueno, ¿y por qué Nutresa se metió en ese cuento? ¿Por qué se internacionalizó? Paso muy rápido porque esto sería temas largos. Para crecer más,
porque tenemos alta participación en algunos mercados y crecer esas participaciones puede costar más que crear nuevos fragmentos o nuevos segmentos de mercado en otras regiones, por retos de regulación, porque cuando uno llega a algunas participaciones ya es difícil que la autoridad de competencia le apruebe nuevas adquisiciones. Para llegar, ya ahora conté la historia de café, para usar capacidad instalada, para llegar a nuevos mercados, porque en algunos casos no teníamos insumos disponibles en Colombia o queríamos tener conocimiento o tecnología que nos diera un nivel superior en calidad y costos. Es también importante decir que la devaluación en algunos momentos permitió unos espacios de rentabilidad muy buenos, porque uno tenía insumos, algunos con precios locales, pero aprovechaba la tasa de cambio por fuera, aprovechando los acuerdos de libre comercio. Muy importante, cuando se dio esa discusión entre 1990 y 2000 de si nos internacionalizábamos o no, las discusiones de la apertura económica, en la Junta de Nutresa se decidió que no le íbamos a pedir al gobierno que nos cerrara y nos protegiera, que íbamos a escoger el camino de buscar internacionalizarnos y se decidió invertir más en productividad, más en calidad, más en desarrollo de mercados. ¿Qué nos llevó también a esto? La presión de la competencia, la necesidad de competitividad. No éramos competitivos en algunos productos desde Colombia. Otros lugares eran mejores plataformas que Colombia. Algunos productos no se podían exportar, el ejemplo de la carne a Venezuela o de los productos cárnicos. Había lugares que ofrecían más apoyo que Colombia y todavía en muchos casos es así. Queríamos aprender a ser locales en otros países y necesitábamos mercados en nuevas categorías que podían ser unas apuestas por fuera. Y en resumen, yo diría que ese modelo es como una combinación de etapas que no son excluyentes, porque uno puede ser exportador, digamos, de menor riesgo, pero está más lejos del cliente, del consumidor y del comprador. Puede hacer alianzas, puede montar distribución propia, en donde sea un elemento competitivo, tener plataformas productivas y por último, una etapa más desarrollada que yo llamo fortalecimiento de geografías. ¿Eso qué es? Construir un conocimiento sobre el cliente, el consumidor y el comprador que no se puede comprar y que permita formular ofertas de valor muy potentes que den ventajas temporales, que el día que a uno se la copien, pues uno ya vaya más adelante. Lo bonito de esto es que uno no va al mismo ritmo en todas las geografías. Yo diría, por ejemplo, Nutresa hoy está en fortalecimiento de geografía en Centroamérica y en Colombia, pero por ejemplo en África somos exportadores. Y uno puede tener distintos grados de desarrollo. Y esta es la visión de este modelo de internacionalización, una visión de objetivos de largo plazo, con una estrategia muy clara, con un modelo propio, muy consistentes, muy persistentes, con humildad, con ganas de aprender, especialmente cuando las cosas no salen bien, y formando gente, porque detrás de uno volverse una compañía más internacional hay capacidades. O sea, eso no es algo que se dé como al azar. Hay que ir desarrollando capacidades. Pero hay cuellos de botella. Ahora Bruce mencionó algunos, el proteccionismo, la alta dispersión de aranceles, el hecho de tener Plan Vallejo no, digamos, no basta porque hay barreras arancelarias y a veces se necesita más velocidad y se necesita más competitividad. La dispersión de normas y requisitos restan productividad y competitividad. Tenemos algunos productos de bajo valor por kilo, entonces la logística nos pega muy duro. Se necesita una logística más competitiva. Hay temas como las tablas de fletes en Colombia son durísimos para las exportaciones. Nos ha tomado tiempo desarrollar redes de distribución por fuera de Colombia. La productividad interna del país es baja y uno a la hora de la verdad cuando exporta un producto terminado está exportando la cadena de valor propia y la de todos los proveedores. La competitividad laboral, ahora Bruce lo mencionaba. Nosotros tenemos en Colombia baja productividad, alto costo y falta de flexibilidad. Y lo más grave es que muchas de las medidas de los últimos años van exactamente en reversa, no a mejorar esto, sino a empeorarlo. Y es muy delicado. Colombia hoy es más costoso que la mayoría de los países con los que compite. La logística de la que ya hablamos, la corrupción
Y aquí no estoy hablando de la corrupción adentro de Nutresa, sino de la corrupción que genera desconfianza y acaban haciendo normas para todo que significan trámites, costo y tiempo. La carga tributaria. Colombia, a pesar de la última reforma, no es el país más competitivo en la región. Es más costoso que Chile, es más costoso que Perú, es más costoso tributariamente que México y que Estados Unidos, por supuesto. La informalidad y la inseguridad que trae mayores costos de operación. Por ejemplo, en la logística, en la misión de internacionalización donde estoy con Bruce, nos presentaron un estudio donde mostraban la utilización de los activos logísticos en Colombia comparada con los otros países. Y la de Colombia es muy baja. Una de las razones, no la única, es que la inseguridad ha hecho que muchos de esos activos logísticos no se usen durante la noche. Entonces, no es lo mismo el retorno de un activo que trabaja 16 horas al que trabaja 24 horas. Y eso se refleja finalmente en uno. Entonces, estamos trabajando en Nutresa. Aquí hay cosas que puede hacer uno como empresario y hay otras que las tiene que hacer de la mano con aliados y con lo público. En lo nuestro está fortalecer las geografías, explorar nuevas, hacer más modelos B2C, trabajar muy duro en productividad. Esa tarea no la hace nadie por uno. Hay que ser más productivos porque la variable, nadie le compra a uno porque sea muy querido. Tiene que ser que uno llene las necesidades de manera competitiva. Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte y ya en el trabajo con el gobierno y en alianza con la ANDI, con el Consejo Privado de Competitividad, está a trabajar en las cadenas de valor de commodities y productos básicos, en promover ante el gobierno los temas de estructura y estabilidad, especialmente de los instrumentos como las zonas francas y las zonas económicas especiales, en mejorar la financiación, en promover la reestructuración de todo lo que hay alrededor del comercio exterior, especialmente trámites de aduanas e impuestos. Revisar aranceles, franjas y fondos de estabilización, revisar barreras no arancelarias, mejorar el costo y la flexibilidad laboral, fortalecer la competencia, mejorar los procesos y la competitividad logística, promover las inversiones que lleven a internacionalización y estimular la exportación de productos de mayor valor agregado. Entonces, como ven, ahí hay una historia completa de cómo esas microempresas llegaron a donde vamos hoy, qué es lo que estamos haciendo, qué está haciendo Nutresa solo para mejorar ahí, porque tenemos mucho por hacer y qué estamos haciendo de la mano de otros actores. Ahí dice uno, bueno, ¿y cómo pudiera Colombia crecer? Aquí hay algunas ideas, ya lo mencionamos ahora. Un verdadero crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas. Hay una gran oportunidad que es el nearshoring, es que vengan más compañías a Colombia, que venga más inversión y que esa inversión genere empleos, genere desarrollo, pero para eso el país tiene que tener un marco donde se proteja la inversión y haya competitividad, la participación en cadenas regionales de valor. Hay una iniciativa muy potente de acumulación de orígenes de Alianza del Pacífico para llegar a los Estados Unidos. Estamos trabajando en ella con Martín Gustavo, con Bruce, desde el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Está aprovechar bien los instrumentos de zonas francas, el Plan Vallejo, los operadores económicos autorizados. Hay una gran oportunidad en exportación de servicios, pero es clave lo que ahora decía Bruce, y es que el marco legal está desactualizado de acuerdo a lo que estamos viviendo. Es increíble que hoy uno no va a tener teletrabajo en las zonas francas, que le obliguen que toda la gente esté físicamente adentro, porque en servicios esto es necesario. Y yo diría que en lo físico, en los bienes también. Hay que ser más buenos descubriendo nuestras brechas y ayudando al cierre y hacer planes de acompañamiento a grandes exportadores para detectar y resolver cuellos de botella. El país no le puede dar temor de apoyar a los grandes exportadores. Es necesario que haya esfuerzos para la pequeña y mediana empresa, pero los grandes saltos se logran más rápido si se acompaña también a los grandes exportadores. Bueno, y siguiendo, tengo aquí simplemente como manera de comentario, porque hay gente que dice, no, es que les ayudan demasiado. Y digo, no, Colombia es muy tímido todavía en el apoyo a las exportaciones. Estos son ejemplos reales de Grupo Nutresa. En Estados Unidos asistimos cada año a una feria que se llama Select USA, donde los estados de los Estados Unidos
en esa feria tiene cada uno un stand y le ofrece beneficios para que uno se instale allá. Y son beneficios reales. Por ejemplo, de reembolso de un porcentaje de la inversión ligada a la generación de empleo, nosotros lo tenemos en 2 fábricas en Texas. Ahí no es una devolución de impuestos, ni réstelo de la renta. No, no, no. Esto es, usted invierte, lleva la factura y le entregan un cheque por un porcentaje de la inversión. Lo otro es, hay una relación muy fluida y clara y menos trámites. ¿Esto qué significa? Menores costos indirectos de fabricación por tramitología. Otro ejemplo, leasing con valor residual cero. El Estado tiene inmuebles que los entregan leasing y en la práctica esto se vuelve que con un arrendamiento, para dar un ejemplo, de 4 años, al final uno es dueño del inmueble. Y el acompañamiento de gobernantes locales y Cámara de Comercio, pero no para poner más condiciones o pedir nada, sino para preguntar qué más necesita, cómo le ayudamos para que crezca más acá. Ese es el ejemplo de Estados Unidos. En Chile y en Malasia, la ayuda se llama acceso a insumos en condiciones competitivas, excelentes acuerdos comerciales, mejores que los de Colombia, un estímulo a que uno se conecte en cadenas globales de valor y mejores condiciones tributarias. En Perú, acceso a materias primas en condiciones competitivas y drawback. Drawback es cuando uno exporta, simplemente tiene un estímulo que es un porcentaje dependiendo de qué tipo de exportación esté realizando. Y este es un país vecino y es un mecanismo que Colombia podría tener, del que venimos hablando mucho. México. En México tenemos 2 plantas en una zona franca y simplemente el gobierno mexicano aportó el terreno. ¿Cuánto terreno necesita para hacer la empresa? Pone el terreno. Lo otro es, México tiene menor costo y mayor flexibilidad de la mano de obra. Centroamérica, menor costo y mayor flexibilidad de mano de obra. Perfeccionamiento activo, que es un esquema parecido al Plan Vallejo. Es una plataforma muy sofisticada Centroamérica para prestación de servicios. No es una suerte que haya tantas compañías, por ejemplo, de shared services ubicadas allá, y tiene muy buenas condiciones tributarias, mejores que las de Colombia. Y en China, para poner un ejemplo, tenemos una sede en Shanghai, que es más una purchasing office. Allá tenemos condiciones que dependen de la escala. O sea, cuando uno está pequeño, tiene unas condiciones y en medida en que va creciendo y puede asumirlas, lo hacemos. Entonces, eso es lo que, digamos, ahí viene, ya les conté que era Nutresa, cómo vemos la internacionalización, cómo nos ayudan en otros lados. Y aquí tengo un ejemplo real. Hasta el año pasado, estábamos estudiando un proyecto que se llama C3 de hacer una nueva planta. Y con la oficina del doctor Martín Gustavo Ibarra hicimos un barrido de todas las zonas francas. Esta es una planta multicategoría y decidimos estudiar eso y llegamos a unas condiciones en que Colombia y Costa Rica eran los finalistas. Pero miren las condiciones de Costa Rica. Impuestos municipales 0 por 10 años, IVA 0, arancel 0, y allá hay 2 regiones. La región central, 0 renta por 8 años y 50% de la tarifa 5 años. Y en las zonas remotas, 0 por 12 años de renta y 50 por 6 años. En Colombia teníamos 20 de renta y 0 en materias primas y maquinarias. Cuando vimos eso, pues uno, de todas formas, Nutresa es una compañía colombiana, solo el 8% de los inversionistas son externos, pero es una compañía que tiene que ser competitiva. Pero nos duele y nos duele y dijimos, bueno, ¿qué es lo más crítico? Fuera que uno tiene un montón de riesgos que no los voy a leer, es muy crítico la estabilidad regulatoria, porque es que esta, por ejemplo, es una inversión de $130 millones y uno no puede llegar a invertir y que al otro día le digan que pase por inocente. El costo de las materias primas, el costo del transporte y la logística y el costo laboral. Y nos atrevimos a hacer un listado que era como un pedido a decirle a la alcaldía, a decirles, vean señores, es que si la alcaldía no hace algo y el gobierno nacional no hace algo, ese proyecto es inviable en Colombia. Y tengo que decir que afortunadamente el Consejo de la Ciudad hizo el esfuerzo, hizo un acuerdo que permitió que las condiciones mejoraran y que el gobierno, con medidas como las que mencionó Bruce, con ese decreto, ha venido apoyando el tema de zonas francas. Entonces,
esta planta es la que estamos construyendo en Santa Marta hoy. Ayer estuve en Santa Marta, había 470 personas solo en la construcción y esta planta comienza a vender el año entrante. 70% de la producción es para exportar. Allá está, en la zona franca Tayrona. Y bueno, ¿en qué piensa Nutresa cuando piensa en zonas francas? En competitividad, en flexibilidad, en mejor logística, en acceso a mercados, en eficiencia, en velocidad, en acceso a cadenas regionales y globales de valor, en procesamiento parcial. Pongo un ejemplo, nosotros tenemos un producto que es hecho con café colombiano, que lo mandamos a Chile y allá lo empacamos usando empaques peruanos y lo despachamos a Asia usando los acuerdos que tiene Chile. Si uno no se atreve a ensayar procesamiento parcial y dijera que todo tiene que ser hecho en un solo país, probablemente ese producto no lo venderíamos. No lo venderíamos porque no da. Esa cadena combinada da, es rentable, pero entonces el procesamiento parcial es una mirada de que alguien tiene unas ventajas que yo las puedo combinar con las mías y satisfacer a un consumidor. El tema de acumulación de orígenes es clave. Esto, la creación de clústeres y ecosistemas virtuosos. Miren, nosotros no hemos empezado a vender 1 kilogramo de producto de Santa Marta y ya estamos trabajando en el programa Universidad de Empresa Estado allá. Ya estamos trabajando con las universidades, con los posibles proveedores de la región. Ya estamos hablando de empleo, de equidad de género en esos nuevos empleos. Entonces, a veces se comete un error pensando que una zona franca le quita tributos al país. Y yo le digo, no, es que son tributos de compañías que si eso no existiera, nunca lo recibiría Colombia. Entonces no es quitar, al revés, es favorecer la competitividad para que más vengan. Las zonas francas son capacidades y tienen que ver con desarrollo empresarial, desarrollo humano, desarrollo ambiental. Esa planta que les mostré va a ser una planta LEED para competir en cualquier lugar del mundo. Y desarrollo sostenible. Entonces, esa es la visión de Nutresa y me disculpan el cuento tan largo, pero más que un tema teórico, yo lo que quería era compartir una historia y ahí dejar a los compañeros que seguramente tendrán aportes o preguntas. Muchas gracias. Doctor Carlos Ignacio, muchísimas gracias. Muy amplia y muy puntual su presentación y sus observaciones. Yo quisiera quizás reiterar algunas cosas y de pronto ampliar. ¿En qué sentido? En que usted muy bien lo mencionó desde cómo nació la compañía como una microempresa y cómo fue creciendo y desarrollándose en todos estos años. Y uno empieza como a compararlo con el régimen de zona franca y en efecto uno tiene que, digamos, decirle a todo el país de que en la zona franca, por ejemplo, el 70% de las compañías son micros y pequeñas empresas que digamos, funcionan dentro de la zona franca como una gran incubadora. La zona franca se convierte en una gran incubadora de empresas y van desarrollando ahí su proyecto en la medida en que, como lo decía el doctor Bruce, tienen competitividad, y usted lo demuestra con sus cifras, estas empresas se van desarrollando normalmente. Y un poco eso desvirtúa lo que usted también mencionaba en el sentido de que, pues para muchos, eso pareciera ser que el régimen de zona franca es tan sofisticado y que a mí no me gusta esa palabra que dicen algunos, que es una dádiva, porque es que la dádiva es como si le estuvieran regalando cosas a cambio de nada. Y usted lo demuestra que en efecto este desarrollo de la empresa lo que genera es más impuestos, genera más desarrollo y le permite inclusive internacionalizarse a las compañías. Y yo quisiera eso atarlo en el sentido en que Colombia dio un gran salto en el régimen de zona franca después del 2005 con la posibilidad, le aseguró un futuro grandísimo en las zonas francas porque el hecho de haber incluido el régimen de zonas francas, la producción de zonas francas en los acuerdos internacionales que firmó Colombia, pues obviamente le abrió una gran puerta para que toda la producción se exportara. Y ahí un poco quisiera tal vez yo, mientras, no sé si nuestros participantes se animan a hacer algunas preguntas y abrimos el espacio en este momento para ello. Yo quisiera quizás preguntarle a usted, doctor Carlos Ignacio,
desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, usted ya lo mencionó en su presentación ahí, ¿cuáles serían, digamos, esas oportunidades que usted ve en los diferentes acuerdos para que todas las empresas, que hoy son más de 1000 las que están en zona franca, no son 100 y 200, sino son más de 1000, puedan seguir en ese proceso de internacionalización? ¿Cómo lo podría usted, digamos, ayudarnos a entender ese tema? Sí, Edgar. A ver, yo creo que Colombia tiene acuerdos muy importantes, pero tengo que ser también muy sincero, los acuerdos solos no hacen nada y en realidad nos falta aprovecharlos mucho más, nos falta aprovecharlos mucho más, porque el acuerdo solo pues no te va a poner a vender. Hace poco, en el marco de esta misión de internacionalización en la que estamos participando, Planeación Nacional hacía una encuesta y sorprendentemente ante la pregunta de usted por qué no exporta, la respuesta era que más del 60% consideraba que no era necesario o no era importante. Entonces yo creo que tenemos, primero, y hablando como empresario, tenemos un gran reto de mentalidad, de desarrollo de capacidades, porque yo no creo que haya ningún acuerdo que se firme que mágicamente nos vuelva exportadores. O sea, es un tema de tener un marco competitivo, pero de ir sembrando también desde las mismas universidades, desde el liderazgo en las empresas, como esa semillita de que la productividad, la competitividad, la exposición a otros mercados es muy importante. Fíjate, esa gráfica que yo mostraba de una experiencia, cada experiencia es distinta, esta no es perfecta, no es la única, pero fíjate la diferencia en las velocidades de crecimiento. Entonces yo creo que Colombia sí tiene una gran oportunidad, pero que tenemos el reto de trabajar junto con los gremios, junto con los ministerios, para hacer que Colombia pueda aprovechar esos tratados. Yo francamente no me distraería pensando que son solo los tratados. Ahora tal vez, si a mí me dicen cuál es el más importante que falta, yo digo, el más importante que falta es el de acumulación de origen con los Estados Unidos, porque ese sí es súper clave. Ese nos permitiría que los 4 países de la alianza combinaran las capacidades, atrajeran inversión y fuéramos a un mercado como el de Estados Unidos. Algo que no he dicho, pero es muy obvio, cuando uno exporta a otros países, esas exportaciones no dependen de la capacidad adquisitiva local. Estamos en un momento duro para muchos hogares, tenemos un gran desempleo, entonces si uno se queda mirando solo hacia adentro, algunas categorías van a estar afectadas porque la gente no va a tener dinero para comprar como antes. Si uno tiene acceso a otros mercados, puede defenderse y cruzar esos ciclos, tener un negocio que en algún momento, si el ciclo interno cae, uno se apoya en el de afuera. Entonces yo diría que el acuerdo más importante que nos falta es este de acumulación de origen, pero que tenemos que hacer la tarea internamente. Yo creo mucho en las zonas francas, me parece que las tenemos que cuidar, que las tenemos que mejorar. Me parece súper clave lo que dijo Bruce, de hacer las observaciones al decreto para volverlo mejor y nos tenemos que atrever a volvernos buenos para que el que se vaya a mover de Asia y quiera poner sus instalaciones en otro país, vea a Colombia como una opción, como una buena opción. Y esa empresa que no estaría en Colombia, porque con los impuestos normales, en condiciones normales, no somos competitivos, puede que en una zona franca, con estímulos y con estabilidad, venga y se instale y genere empleo y genere desarrollo acá. Pero yo estoy seguro ahí que Bruce y Martín tienen mucho más para agregar a esta pregunta. Doctor Bruce, adelante, por favor. Sí, Edgar, quería, digamos, resaltar 3 cosas que mencionó Carlos Ignacio. A mí me gusta mucho cuando él cuenta los ejemplos de cómo se toman las decisiones para instalar una planta en un lugar o en otro, porque es verdaderamente lo que nos permite acercarnos a esa idea que a veces en la política pública es un poco abstracta, de cómo es que verdaderamente los inversionistas toman la decisión, cómo es que los inversionistas se ubican en un país, cómo es que los inversionistas generan empleo en un país y en una ciudad. Y dijo varias cosas muy interesantes. Una es el papel que tienen las ciudades también, digamos, en ser grandes dinamizadores de la inversión. Muchas veces
nuestros mandatarios locales se demoran un tiempo en entender que son que tienen un papel importante en la dinamización de la inversión. De hecho, esa feria que menciona Carlos Ignacio, que se hace en los Estados Unidos, es casi que un otorgamiento, además muy federal y muy en competencia, digamos. Está un pueblo, un pequeño pueblo o un estado peleando con el otro, tratando de ofrecer las mejores condiciones, porque además entiende muy bien cuál es el beneficio de que una planta se ubique en su localidad, entiende cuál es el beneficio de que una planta genere empleos para sus familias. Y esa decisión, digamos, de la administración pública, de ser, digamos, como esos grandes polos de atracción de la inversión, digamos, yo creo que en Colombia todavía tenemos que desarrollarla un poco más. Yo a veces le digo también a los alcaldes, les digo, no se les olvide que ustedes también son la cabeza de una gran unidad productiva que es una ciudad o que es un departamento o que es un área metropolitana. Lo son y ustedes quieren además que la gente, que las compañías se ubiquen allá y quieren generarle las mejores condiciones y eso solo se logra verdaderamente como ofreciendo muy buenas condiciones. Dijo también Carlos Ignacio una cosa que es muy interesante y es no tenemos que perderle el miedo eventualmente a darle apoyo a grandes inversiones en nuestro país. Es que si no se hacen en nuestro país, se hacen en otros lugares. En Colombia tenemos una concepción, en mi opinión, también equivocada y es que le estamos regalando a una empresa eventualmente unos recursos si le damos un incentivo para que se ubique en el país. Y es equivocada, ¿por qué? Porque es que al final es una decisión, como casi todas las decisiones en economía, marginal, es decir, es una decisión que se toma en Colombia o no se toma, y se ubica en Colombia o se va para Costa Rica, como estuvo a punto de llevarse la planta que afortunadamente y en buena hora Nutresa decide instalar en Santa Marta. Entonces, la diferencia entre poder uno generar esa nueva inversión nunca puede ser visto, digamos, como que el Estado hizo un esfuerzo, porque de lo contrario no tendría el ingreso, de lo contrario no se realizaría la inversión, de lo contrario no se generarían los empleos. Y esa idea, digamos, entre otras cosas, que es la idea, digamos, que subyace detrás de poder tener unas zonas francas, y es la de decir, vamos a buscar que haya nueva inversión en nuestro país, que de lo contrario no se efectuaría. Y si eso es cierto, entonces uno no se imagina entonces realmente que haya en realidad un esfuerzo fiscal, ¿no? Lo que estamos haciendo es trayendo a veces puede ser que traigamos inclusive menos recursos, digamos, en renta que el que obtendríamos si esa misma planta se ubicara en Colombia, pero nada garantiza que esa planta se ubique en Colombia, que es verdaderamente como el gran punto, digamos, de los regímenes francos en términos de poder atraer, digamos, esa inversión marginal. Y es de alguna forma, digamos, como esa idea de que a veces con los economistas no es fácil. Yo soy economista, pues, trabajé como economista en el gobierno nacional, estuve en el Ministerio de Hacienda en alguna época y debo decir que con mis colegas a veces esa conversación es una conversación compleja, porque se les olvida tener en cuenta muchas cosas. De lo contrario, la planta no sería en Colombia, de lo contrario, la inversión no sería en Colombia, de lo contrario, no tendríamos, digamos, esa generación de empleo en nuestro país. Y por último, decir que parte de esa oportunidad que yo planteaba como la oportunidad del 2020 es la oportunidad de jugárnosla, perdón, para tratar de convertir a nuestro país en el mejor destino de la inversión. Si uno es capaz de resolver esa pregunta, ¿cuál pregunta? La pregunta de ¿qué debe hacer Colombia para ser el mejor destino de la inversión? ¿De cuál inversión? De toda la inversión que se va a producir en la región, dado, por ejemplo, toda esa tendencia al nearshoring o de los cambios en el comercio internacional que se están dando hoy en día. Toda, bueno, de pronto no toda, de una muy buena parte o de una parte representativa de esa inversión. Si somos capaces de hacer eso, habremos resuelto muchísimos de los desafíos que tiene nuestro país, desafíos de empleo, desafíos también de financiación del Estado, por lo tanto, desafíos de lucha contra la pobreza, de educación, de salud, de poder tener dinero para la infraestructura. Nosotros debemos tratar de resolver esa pregunta, como todo en la vida, digamos. Cada vez que hay un proceso de competencia, la firma de Martín Gustavo dice, bueno, ¿yo qué debo ofrecer para que a mí me seleccionen como la firma que realmente
sea escogida por las compañías. Nutresa dice, ¿yo qué debo hacer para que mis productos se vendan mejor y se vendan más? Y uno debe hacer todos esos esfuerzos. Pues bien, Colombia está en este momento en un proceso competitivo a nivel internacional. Cuando uno ve cualquier webinar como este, en cualquier país del mundo, ustedes van a Alemania o ustedes van a Francia y les va a parecer que ellos no piensan igual que nosotros, piensan exactamente igual. Alemania hoy en día se está, digamos, debatiendo en ver cómo hace para hacer el sitio más atractivo para las inversiones en la Unión Europea. Lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en este momento en el lejano, en el sudeste asiático. Todos los países están en esto. Estamos inmersos en una situación altamente competitiva. Pues bien, tenemos que buscar cómo hacemos para que nuestro producto sea muy atractivo. ¿Y cuál es el producto nuestro? Pues hombre, las condiciones, en este caso, que uno le puede ofrecer al destino de la inversión. ¿Cómo hacemos para ser seleccionados y cómo hacemos para ser eventualmente escogidos? Y bueno, y el sitio en donde se generen los empleos. Ese era el mensaje que yo quería, porque sí me gustó mucho, digamos, parte de lo que se dijo y quería resaltarlo porque coincide mucho con realmente con todo el discurso y con todo lo que la ANDI ha venido planteando, hemos venido planteando desde la ANDI, con todo el equipo de la Cámara, de los economistas, etcétera. Gracias, Edgar. Gracias, doctor Cruz. Doctor Carlos Ignacio, tenemos una pregunta de uno de las personas que están conectadas en este momento y básicamente él dice que pues son muy buenos los números de ventas en Centro y Norteamérica que usted presentó y le llamó la atención mucho los porcentajes de ventas hacia los países de Sudamérica, Ecuador, Perú y Chile. La pregunta es, ¿cuáles son las razones o las que dificultan la internacionalización de Nutresa en esos mercados? A ver, primero que todo, gracias por la pregunta. Las cifras de Chile son representativas, o sea, tener allá más del 7% de las ventas. Lo que pasa es que Chile es un país, cuando uno lo mira desde el punto de vista de población, es prácticamente la tercera parte de la población de Colombia. Entonces, no son cifras pequeñas. En cuanto a Perú, lo que hay que decir es que Perú es un país en consumo masivo muy concentrado en Lima y donde hay competidores muy fuertes. Y francamente hacemos la tarea, pero ese es uno de los retos que tenemos, crecer más. Sobre Ecuador, nosotros vamos a vender este año casi 60 millones de dólares en Ecuador sin tener planta ya, que para el tamaño de país y el reto con la, digamos, macroeconomía actualmente, yo creo que es una cifra interesante. Ecuador tiene otra dificultad y es que francamente es muy difícil estimar cuánto producto pasa del que vendemos en el sur de Colombia hacia Ecuador, que lo llevan las personas simplemente y no violando la ley, porque hay normas que permiten que los ecuatorianos vengan a Colombia, compren un mercado y se lo lleven. Entonces, yo diría que hay mucha tarea por hacer, pero son cifras que también están asociadas a la demografía, a la macroeconomía o al poder adquisitivo de los pobladores. Pero yo quisiera aprovechar que me diste la palabra para hablar un poco sobre otro tema, porque vi a alguien que está presente en la reunión preguntando qué se necesita para mejorar la parte legal en las zonas francas. Yo creo que en general hay temas que tienen que ver con digitalización de trámites. Creo que los temas de aduanas y todo el tema de revisiones antinarcóticos deberían ser mucho más ágiles, ojalá menos destructivas, porque cuando uno está hablando de que una compañía exporte 1000 contenedores, si tú haces la cuenta de cuánto se daña y cuánto se demora ahí, hay posibilidades de mejora. Tercero, lo que son temas de velocidad. En la Alianza del Pacífico, cuando comparamos cuánto toma llevar un contenedor de un país a otro, les cuento que los países como Perú o Chile miden esos tiempos en horas. Y aquí a veces sacamos pecho cuando los medimos en días y no en semanas. Entonces, ojo que ahí hay el tema de velocidad. La velocidad a la hora de la verdad implica una diferencia en el servicio, en el cumplimiento, en el costo del almacenamiento. Entonces, tenemos ahí grandes oportunidades. Y yo por último señalaría que es clave fortalecer esa construcción de confianza entre las zonas francas y el gobierno, para que el gobierno entienda que estos son mecanismos de competitividad de país y además que nos atrevamos a hacer algo que en el mundo de las compañías de tecnología ya lo hacen. Cuando en tecnología uno quiere probar algo, pues hace lo que llaman un sandbox.
que es simplemente un piloto, un experimento controlado, acotado, donde uno no se desgasta tratando de convencer al otro teóricamente de que algo es mejor o no es mejor, sino que dice, venga, creemos que puede ser mejor, ensayémoslo, verifiquemos, si usted lo que quiere es controlar determinadas variables, venga, hagamos un experimento, comparemos cómo lo hacen los mejores del mundo, tratemos de hacerlo así y vemos si usted logra su objetivo de control y nosotros logramos el objetivo de eficiencia, de velocidad, de productividad. Creo que podemos hacer más sandbox, que es en el fondo como aplicar todas las prácticas de agilismo a que evolucionemos rápido, porque el tema acá es que esta competencia también es en el tiempo. Si Colombia está lista para ser competitiva dentro de 4 años, pues estamos graves, porque hay otros, yo ya me he leído un documento de Panamá que ya lo sacó firme para atraer inversión. Ya nos leímos el estudio de nearshoring que está aplicando México y aquí todavía estamos conversando sobre si sí vale la pena o no hacerlo. Entonces, hay que ser mucho más veloces y atrevernos a evolucionar gradualmente y hacer las pruebas que haya que hacer. Y yo creo que ahí la ANDI con la Cámara de Zonas Francas puede proponer, porque es que teóricamente hay discusiones donde uno se puede quedar en un círculo eterno y se pueden hacer pruebas controladas. Es más, con cualquier ente del Estado, venga, hagamos una prueba, miremos su objetivo de control, lo cuidamos, pero hagamos que esta práctica sea la mejor del mundo. Con Martín Gustavo damos una discusión y a mí me decían, bueno, ¿qué zonas francas necesita Colombia? Yo les digo, las mejores del mundo, porque alguien que se vaya a salir de China para venirse a Colombia, no se va a venir para Colombia si tiene que sacrificar toda la competitividad que tenía. Entonces deben ser las mejores en todo, ¿sí? No solo en lo físico, en lo logístico, sino en la estabilidad, en la parte tributaria, en el talento. Entonces tenemos retos, pero esos retos no se discuten desde el punto de vista teórico. Hay que ser muy prácticos y muy veloces y hacer pruebas. Cuando haya dudas, venga, hagamos la prueba y si no sale, pues no lo hacemos, pero si sale, avanzamos rápido. Gracias, doctor Carlos Ignacio. Doctor Martín, usted me comentó que quería ampliar algún punto, por favor. Yo quisiera resaltar dos elementos de la presentación, muy buena presentación de Carlos Ignacio. El primero es, sin el mecanismo de zona franca, su proyecto no hubiera llegado a Colombia. Eso nos puede mostrar el poder criptonítico del mecanismo de zona franca. Y eso lo dice Hernando José Gómez en el magnífico estudio que le hizo a la ANDI, de cómo después de 250 encuestas, el 70% de las inversiones no se hubieran dado en Colombia si no existiera el mecanismo. Y el segundo, lo de la acumulación de origen. Hace 3 semanas, 15 países del Asia crearon el RCEP, que es el acuerdo de integración más grande en la historia del mundo. Estados Unidos puede hacer lo mismo con los países de América Latina si simplemente integra los TLCs que tiene con 12 países del hemisferio, de Canadá y México y de ahí para abajo. Si integramos esos 12 países, 13 con Estados Unidos, tendríamos el RCEP americano, porque automáticamente esos insumos podrían girar entre sí, pero por el momento contentémonos con los de la Alianza del Pacífico. Ese es el gran reto que tenemos en la Alianza del Pacífico, hacer este pequeño corredor que comienza en México y termina en Chile, en uno de los corredores más competitivos del mundo. Y precisamente uno de los retos que tenemos en el CEAP y con los 4 países es ver cómo nuestras legislaciones de atracción de inversión se pueden armonizarse, porque es que Colombia es medio provincia de China. Probablemente si nos unimos los 4 países de la Alianza del Pacífico vamos a tener el peso suficiente para ser un gran imán, un potente imán en ese nearshoring que el año pasado movió exportaciones por $80.000 millones a otros países. De esos, México ya es un hecho, el año pasado obtuvo 11.000, Colombia 300. Esos 300 tenemos que convertirlos en 3.000, 4.000 o 5.000 urgentemente. Esos eran los 2 comentarios que quería hacer. Bueno, creo que el tiempo se nos está agotando, o ya se nos agotó, mejor dicho, y quisiera básicamente un poco redondear ya algunos temas y tratar de concluir, no sin antes, digamos, invitar a todos los asistentes. Vamos a continuar haciendo este tipo de reuniones porque es importante socializar cómo ha sido el desarrollo de muchas empresas al interior de las zonas francas y esto está ayudando a diferentes regiones y muy bien lo planteaba el doctor Carlos Ignacio. Se puso la camiseta, hizo una lista de
temas a favor y digamos que favorecían el país y la región, y definitivamente adoptaron la decisión de invertir en Colombia, demostrando que en efecto el régimen de zonas francas pues obviamente está constituyéndose el principal motor de inversión. Yo quería básicamente también comentar que pues con este tema de la pandemia, pues nos obliga, y lo mencionó el doctor Carlos Ignacio en este momento, a pensar en que el tema vino para quedarse, y el tema de la digitalización, los trámites en línea, tienen que seguir, deben seguir porque esto le ayuda mucho a la simplificación y a la facilitación, ¿no? Y como decía el doctor Bruce, a ganar mucha más competitividad las empresas en el desarrollo de su actividad empresarial y reducir esa brecha que tenemos tan grande en temas aduaneros, en manejo de operaciones, pasar de días a horas para efectos de ser mucho más competitivos internacionalmente. Yo quisiera, doctor Bruce, y un poco, perdóneme que me meta en este tema, usted que estuvo también en el Ministerio de Hacienda, usted lo mencionó, ha estado en los dos lados, en las dos canchas, realmente el mecanismo de zonas francas, nosotros hemos visto, y aquí en la ANDI lo hemos vivido durante muchos años, después de varios estudios que se han hecho del instrumento y seguimiento que le venimos haciendo, que realmente vale la pena mostrar todo el impacto económico del instrumento y el potencial. Las zonas francas no son buenas por lo que han hecho, sino por lo que pueden llegar a ser en el futuro, en los próximos años, como instrumento de inversión. ¿Usted cómo ve esto? Y un poco, perdón, me lo invito como para que nos comente eso ya para cerrar este panel. Bueno, no estoy seguro que entendí la pregunta, Edgar, pero voy a lanzar una respuesta. Lo hemos venido diciendo y lo hemos venido diciendo todos. Es decir, las zonas francas son un instrumento único, son un instrumento que además de alguna forma le permite al país atraer inversión que de otra manera no entraría al país. Al atraer inversión que no llegaría al país, por supuesto generamos empleo que de otra forma no tendríamos forma de generarlo. No hay la menor duda. Nadie tiene dudas hoy en día, más del 90% cuando uno le pregunta a los colombianos cuál cree usted que es el camino para generar desarrollo, y la mayoría, el 90% de los colombianos dicen que es realmente la creación de empresas nuevas, de inversión y de nuevos puestos de trabajo, y eso es bueno porque de alguna forma Colombia entiende eso, no le pasa a otros países que se han jugado por un modelo completamente distinto y que han estrepitosamente demostrado que no es el camino correcto. Con eso dicho, digamos, Colombia debe ahora, digamos, pues tratar de ser cada vez más y mejor. Oí a Carlos Ignacio ahorita hablando de cómo se pueden inclusive mejorar las zonas francas. Claro que se le puede hacer muchas cosas. Claro que casi todos los regímenes, digamos, de trámites en Colombia tienen un espacio gigantesco para generar una digitalización y automatización en trámites. Por ejemplo, a veces es complejo, sin duda alguna, digamos, la verificación que hace las autoridades de aduana, por ejemplo, sobre cargamentos individuales y cosas que han venido sucediendo en algunas ocasiones. Eso es complejo y no es tan fácil, digamos, de administrar. De manera que cualquier ejercicio que uno pueda hacer de automatización, sin duda alguna, va a ser un ejercicio que va a permitir, pues, ser competitivo, simplemente, digamos, poder, mediante los sistemas y mediante la digitalización, poder verificar el cumplimiento de algunos requisitos. Ese tipo de cosas, por supuesto, se deben hacer. Nosotros realmente lo que estamos viendo, yo estoy empeñado, digamos, en que este 2020 sea verdaderamente un año de oportunidades, un año donde ojalá Colombia logre ratificar su decisión y su actitud de invitar a los inversionistas a ubicarse en nuestro país, y esto pues tiene una porción muy importante, por supuesto, de estar encima, de estar, por ejemplo, todo el ejercicio de tapete rojo que hace ProColombia es valiosísimo en términos de poder sentarse con los posibles inversionistas en Colombia, perdón. De manera que yo lo que diría es que ahí lo que tenemos es una oportunidad muy grande, tenemos que sin duda alguna terminar de materializarla, y las zonas francas son uno de esos vehículos importantes a través de los cuales se puede hacer. Gracias, doctor Bruce. Doctor Carlos Ignacio, una última cosita. Un mensaje claro que usted le quisiera llegar a hacer al ministro de Hacienda, al ministro de Comercio, con el nuevo decreto de zonas francas.
A ver, Edgar, yo tengo que iniciar diciendo que hemos conversado con el gobierno y yo sería injusto si dijera que no nos han escuchado. Yo creo que estas señales que yo he compartido acá ya lo hemos hecho con ellos también. Yo diría que las zonas francas son un instrumento de competitividad del país, de desarrollo, y que son especialmente importantes ahora que el país necesita una recuperación más rápida. Entonces, mi invitación al gobierno sería que con la apertura que ha tenido para escuchar, trabaje de la mano con las zonas francas, con la Cámara de Zonas Francas de la ANDI, con los empresarios, para que hagamos que Colombia sea competitivo, atractivo y pueda tener más empresas que generen más empleo y más desarrollo en el país. Ellos, yo sé que nos han escuchado y han demostrado toda la apertura. Yo ahora decía que en qué nos diferenciamos los empresarios, como en la capacidad de convertir ideas en realidades. Y lo que necesitamos del lado del gobierno es lo mismo. Tenemos claro que este es un mecanismo muy importante de competitividad y desarrollo. Ahora hacémoslo y usémoslo y hagamos las transformaciones que Colombia tiene que hacer para que nos recuperemos más rápido. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el tiempo ya se nos agotó. Yo quiero invitarlos de antemano a una próxima reunión para que hablemos de los grandes cambios que trae el decreto de zonas francas y de las oportunidades de mejora de ese decreto, porque pues todavía hay un espacio. Obviamente el gobierno quiere escuchar los comentarios del sector privado y yo creo que aquí tenemos un espacio muy importante para aportar ideas y sugerencias, de tal manera que, como lo decía el doctor Bruce, el doctor Martín, tengamos la mejor legislación de América Latina en materia de zonas francas y esto nos permita tener un imán y un anzuelo para atraer inversiones al país. Yo le quiero agradecer al doctor Carlos Ignacio Gallego el tiempo, la excelente presentación, los comentarios y los aportes que nos hizo, al doctor Bruce Master también, por supuesto, por el liderazgo que ha tenido en este tema a nivel nacional e internacional, y al doctor Martín Gustavo Ibarra por sus excelentes opiniones y aportes en la construcción de un régimen de zonas francas. A todos los participantes, muchísimas gracias por haberse conectado y los estaremos invitando a nuevas reuniones. Entonces, sin más, les deseamos un feliz almuerzo y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Saludos a todos. Gracias. Luego. Muchas gracias.